Muy buenos. Realmente impactante el caso de José Ignacio Ureta. Estamos acá con el profesor Hugo Cepeda, él que también lo había estudiado y me comentaba lo impresionante que es, porque la verdad es que bajo ningún pronóstico, el diagnóstico totalmente errado. O sea, para que los doctores, con los científicos que son, le hayan escrito, también hayan contado su testimonio para que haya ayudado a este caso a que Álvaro del Portillo fuera beatificado, ¿no? Fíjese que este milagro de José Ignacio Ureta a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre he estudiado muchos milagros, pero este caso es tan excepcional, tan grave la situación y tan clara la intervención milagrosa que en realidad es abismante. Fíjese que dentro de todo lo que sucede, para mí lo más grave es cuando tuvo un paro cardíaco que duró 30 minutos. No podían hacerlo volver. Tanto que uno de los médicos lo lograron volver, se fue, pero creía que moría la noche. El día siguiente dijo, anoche murió fulano de tal y no había muerto. Y resucitó después de 30 minutos, empezó a latir el corazón y al día siguiente estaba consciente. Pero si lo que comentaba acá el doctor hace menos de 10 minutos, que decía que eran 30 segundos. No, bueno, y quiero decir una cosa extraordinaria. Lo más extraordinario de todo es que ese paro cardíaco provocó, como era lógico, daños cerebrales severos, los que se superaron totalmente. Actualmente creo que lo único que toma creo que es una píldora, una pastilla cada 3 meses, pero está perfectamente normal. Su carácter se introvertió como puede serlo cualquiera de nosotros, pero a él le gusta la música, le gusta el fútbol, le gusta el canto. En el fondo un niño totalmente normal. Hugo, ¿y qué es lo que define un milagro concretamente? Lo que define un milagro consiste en una acción divina, porque solo Dios hace el milagro, que excede el orden de la naturaleza. Tiene que exceder el orden de la naturaleza, para no confundirlo con un portento, que es parecido a un milagro sin serlo, porque un portento significa ordenar las cosas naturales para que produzca un efecto que también es natural. Pero existe un protocolo para por ejemplo, un portento puede ser un ángel, incluso el diablo puede ser un portento. Es decir, tú lo has explicado otras veces. En cambio, el milagro solo lo hace Dios. O sea, excede el orden de la naturaleza. O sea, esa es la diferencia que podríamos tener, o sea, esa relación divina con lo paranormal, por ejemplo, con lo sobrenatural, que de repente uno también pero relaciona. es que lo paranormal cuando ocurre, habría que investigarlo siempre. Yo todos los fenómenos paranormales, incluso lo que informan los monjes brasileños, todo, cuando uno va analizando lo que excede el orden de la naturaleza, supongamos que aquí Dios puede hacer aparecer un ramo de flores acá, pero el diablo podría hacer florecer fuera de temporada un árbol, o sea, conjugando todo el orden de lo que es el proceso de floración. O sea, la diferencia entre lo paranormal y lo milagroso es que lo milagroso está solamente de la mano de Dios. De Dios, y lo paranormal podría estar de la mano del diablo, de ángel, de otros seres. Exactamente. Pero no tendrá relación, profesor, perdone, con a quién uno le pide, ¿no? Porque, por ejemplo, si en un caso ellos le rezaron a Álvaro del Portillo, pero si, por ejemplo, uno en una situación parecida dice, mamita, por favor, o abuelita, o qué sé yo, alguien que me ayude, uno va a sentir que esa persona te ayuda, también tiene relación con la petición, ¿no? Además tiene razón, con la petición que tiene que haber fe por medio, por lo más que sin fe no se busca, salvo que el milagro sea un camino para que alguien reconquiste la fe si la perdió, que han ocurrido casos. El caso, por ejemplo, nosotros siempre tenemos una tendencia a atribuirle a un determinado santo que hace el milagro. Claro. El padre Álvaro del Portillo, la Virgen de Andacollo, o sea, en realidad Dios hace el milagro, por mediación y por intercesión del santo. Ahora, el santo sabe perfectamente bien quién es el que hace el milagro, y Dios también lo sabe. Por eso nosotros lo atribuimos muchas veces a la intercesión del santo, pero vamos directamente, gracias al santo, pues fue gracias a las oraciones y sufragio del santo por nosotros. ¿Y alguien que no cree en Dios, que no cree en los santos, puede vivir un milagro? Claro que puede vivir, muchos viven. Yo le voy a contar un caso, y esas son las cosas que... yo tenía un colega en la Cámara de Diputados que era totalmente ateo, y su señora muy religiosa, y le vino un cáncer fulminante a su señora. Le dan 1 mes y medio de vida. Bien, entonces la asesora del hogar hizo una manda a la Virgen de Pompeya en el Templo Santo Domingo, que si se sanaba la señora, el caballero cumpliría la visita de los 9 jueves. Bien, yo un día estando yo en Santo Domingo, descubrí a este caballero. Oye, le dije, ¿qué haces tú aquí? Si esto para los casos. No, me dijo, yo te voy a contar lo que pasa. Y me cuenta que sanó a la señora totalmente. Y el caballero cumplió
los 9 meses consecutivos. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo el caballero también se convirtió. Entonces uno cuando ve cuál es el fin último del milagro, casi más que la sanación de la señora fue la conversión del caballero. Pero Hugo, perdón. Y hay casos también, hay otro caso, por ejemplo, del Padre Pío. Padre Pío una vez lo fue a ver una dama que iba con su hija, que era sordo-muda. Quiso hablar con él, el momento se adelantaba y dice, mire, después de la misa le dijo, espéreme al sacristía y vamos a conversar. Pero el padre de la niña, que era dirigente sindical, era ateo totalmente, no quiso entrar a la iglesia y se quedó en la fuente de soda de la esquina. Entonces llegó a la salida, volvió y entra el Padre Pío y se acerca a la mujer. Mijita, le dijo, vaya a decirle a su padre que venga y se confiese. La niña fue, dijo, papá, el Padre Pío te llama para que te confiese. O sea, inmediato. Y se confesó el caballero. Y sobre todo, que lo más milagroso, que al cabo de un mes murió en un accidente. El señor. El señor. Otro caso, el santo cura de Ars. Igual, ustedes saben que el santo cura de Ars hacía 200, 300 confesiones diarias, una cosa horrorosa. Y un día estaba confesando y de repente se para. Sale a la calle y unos tipos estaban cargando sacos de trigo sobre una carreta. Y llama a uno, ven tú para acá, le dijo. Anda, te tienes que confesarte inmediatamente. El tipo fue y se confiesa. Se fue, sube a la carreta, se espantan los caballos, se cae y se mata. Entonces, para que vean ustedes que muchas veces el fin del milagro no es tanto una curación o un hecho extraordinario, sino que la conversión. Sino que es una conversión. Sí. Ahora, la sola conversión no es un milagro, no se le va a atribuir nunca a un santo para que lo declare santo, pero sí son consecuencias a veces de los milagros. Hugo, pero yo tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, que uno no puede pedir por otro. Yo no puedo hacer una manda diciendo que la caviera la cumpla. Exactamente. En realidad no debe hacerse, pero de hecho se hace. Y hay casos, por ejemplo, que hacen y piden que otros cumplan. Claro. Pero si uno le dice, como el caso del caballero que había sido diputado, en realidad él cumplió. Porque cuando vio a su mujer totalmente sana, tan desahuciada, que no le quedaba más de 1 mes y medio de vida, en realidad el tipo se convenció y fue. Y al tiempo, porque no se convirtió inmediatamente, creo que algunos años después, poco tiempo antes de morir, se fue. Entonces ahí es donde viene. Por eso el milagro es algo extraordinario para mover y promover la fe. Ahora, la cosa más curiosa es la siguiente. Todos los que están en el cielo, todos, como dijo Jesús, el último del reino de los cielos es superior a Juan Bautista, que era el más grande de los hombres. Entonces, ¿por qué? Todos los que están en el cielo, en realidad, son santos. Nosotros no sabemos cuál es más o cuál es menos. Hay muchos santos misteriosos que no sabemos quiénes son. ¿Cómo yo puedo diferenciar un milagro de un evento paranormal, por ejemplo? Exactamente. Porque ¿Quién decide primero que es un milagro? ¿Cuál es el protocolo para decir es un milagro? Primero le contesto allá y enseguida a nuestro distinguido amigo Jaime. Primero, ¿quién lo decide? La Iglesia. Que las investigaciones son terribles. Porque hay una rigurosidad y varias instancias. Por ejemplo, el caso de un santo en un determinado país comienza en la diócesis, después en el país y finalmente en Roma. Y analizan con todo tipo de médicos, con todo tipo de observaciones, hasta que concluyen que se trata de un hecho extraordinario. Como conversábamos antes que comenzáramos a conversar, a hablar del caso Lourdes. Lourdes en 7.000 casos, disculpa, 7.000 casos y 69 solamente milagro reconocido en 150 años. Es harto, ¿no? Eso es harto. Muy poco lo encontramos. 69, 1%. 7.069. Es muy difícil que se reconozca. Tiene que ser realmente una cosa que llame profundamente la atención. Y eso es lo que ocurre. Ahora, el caso del fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal ocurre, está siempre en el plano de lo muy misterioso. Puede ser que mi abuelita, pongamos el caso, o si uno reza, por ejemplo, por las almas del purgatorio, por la más necesitada, uno puede rezar, o gana una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio, por cualquiera, y pasa al cielo. Imagínense el amigo que uno conquista. Esa persona puede intervenir por uno, porque uno no sabe, todo lo que está en el cielo, hay muchos que nosotros no conocemos, y que sin embargo el hecho de estar en el cielo ya es porque están en santidad. Ahora, la canonización no basta en los milagros, es necesaria también la santidad de vida. ¿Qué significa virtudes heroicas. No basta con que alguien sea buena persona. Virtudes heroicas en grado máximo. El primero es el martirio.
y después una vida, sobre todo dicen de los últimos 10 años. Eso fue para salvar a San Agustín, pues. Porque imagínense San Agustín en su juventud como era. ¿Ah? Era un caple que después se convirtió. Sí, por culpa de San Agustín, ustedes saben que está en la confesión privada. ¿En serio? Claro, ¿Por qué? Antiguamente la confesión era pública. No. No, pero uno no puede andar por la vida contando. Uno contaba los pecados frente a la comunidad cristiana y el sacerdote da la penitencia y la absolución. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había películas pornográficas, ni había televisión, ninguna de esas cosas, algunos bandidos iban y empezaban a la hora de los sábados de la tarde, donde se confesaban las prostitutas, a hacer preguntas. Bueno, ¿y en qué posición y cuántas veces? Entonces, eso fue. Y San Agustín lo hacía eso en Tagaste, donde él vivía. Entonces, el Papa salió magno y dijo, no señor, aquí se terminó. Y instituyó entonces la confesión privada sobre la base de un confesionario, una reja y una cosa muy curiosa, y un paño para el lado del sacerdote y para el lado del fiel, por el aliento, porque era que ella por el lado se lavaba los dientes, pues. Entonces, en el fondo, y ahí, desde este, o sea, más o menos del año, el siglo VI en adelante, siglo V, siglo VI, recién se instauró la confesión privada, antes no era. Y ahí entonces, y con la serie de medidas, por ejemplo. Usted muchas veces, profe, ha hablado de que el maligno Sí. también opera. Por supuesto. A veces con tintes de milagro, no un caso como este que veíamos, Claro. que estaba súper claro, ¿no? Es ¿Y cómo diferenciarse? Sí, pues, ¿cómo sé yo si, por ejemplo, si pido algo, quizás Sí. no con la magnitud de esta Y que oración de la salvada el vida de un maligno le niño? escuche. ¿Cómo sé yo que a lo mejor ese favorcito no me lo está haciendo, cómo sé yo si me lo está haciendo Dios o me lo está haciendo el maligno? Hay maneras de comprobarlo. O puede ser a través de un pacto también que puede hacerlo. El maligno puede ser portento, pero en lugar el maligno no produce nunca el bien con lo que hace. Le aparenta a usted que es un bien. Por ejemplo, yo le pido, mire, yo estoy enamorado de la señora del vecino, lo que sería adulterio, por supuesto, y me lo concede. Pero eso no es precisamente hacer el bien. Además, el maligno no puede crear el ser solo lo crea Dios. Por ejemplo, una persona tiene cáncer terminal al cerebro. ¿Qué puede hacer el maligno? Uno, acelerar el cáncer, puede conjuntir todo para que se acelere el cáncer, pero podría tal vez provocar una metástasis, sacar una célula aquí y llevar a otra parte, tal vez. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? No puede reconstituir las neuronas muertas. Eso lo tiene que hacer Dios, porque tiene que crearlas de nuevo. O sea, el sanar, porque hay gente que tiene cáncer terminal del cerebro, sanan por un milagro de un día para otro y quedan perfectamente normales. Que es el caso de este niño Ureta. Claro. El niño Ureta tuvo un problema cerebral y además usted sabe que se le detectó estando todavía embarazada a su madre, que había un problema intestinal, nació y a los 2 o 3 días tuvo que operarse y todo. Menos mal que la señora lo tuvo, porque ahora con estas ideas modernas a lo mejor lo habrían practicado el aborto, que no se llama terapéutico, se llama aborto eugenésico, o sea, para impedir que nazcan personas con ciertos males. Esto lo inventó, por lo demás, oficialmente, un hombre muy conocido de todos nosotros, que muchos lo siguen, el que se llamaba Adolfo Hitler, en la Alemania nazi, con las leyes de Nuremberg del año 1935. Él fue el que descubrió, o sea, lo puso una ley esto. Y ahí entonces está el problema de que uno no se sabe. Por eso que a veces nace y el niño salió con una cardiografía, con un problema del corazón, que se lo descubrieron 4 horas después de haber nacido. Por eso hay algunas personas que ya están proponiendo de que se permita el infanticidio hasta 48 horas de nacida la persona. Pues exactamente, porque total, como dicen que personas cuando la ley lo declara, la ley declara cuando somos personas. Cuando es el nacimiento, para nosotros es cuando se separa totalmente la madre. O sea, nosotros pasamos a ser personas gracias a una tijera. Con el corte del cordón. ¡Pim! Ahí somos personas. Y quien no sobrevive al nacimiento ni siquiera un momento, no es persona. Se reputa no haber existido jamás. Lo dice el Código Civil. Oiga, profesor, usted habla con este milagro de esta relación divina que intercede un santo, en este caso, con Dios. ¿Puede ser una persona que está viva? No sé, por ejemplo, ante una angustia o algo similar al caso que vimos, pedirle al Papa, por ejemplo. Bueno, muy sencillo. Hasta hace muy poco tiempo atrás. Padre Pío. Padre Pío en vida a la gente le pedía cosas y en realidad realizaba cosas totalmente maravillosas. Por ejemplo, él tenía el don de la doble ubicuidad. O sea, está en un lugar, en 2 lugares al mismo momento, comprobado todo. Sí, pero eso está catalogado dentro del milagro también oficialmente. No para canonizarse, tiene que ser posterior a la muerte. Perfecto. Posterior a la muerte. O sea, todo eso que está en vida nos basta.
pero sí la santidad de vida. No basta con que sea una persona. Por ejemplo, el Padre Pío no se consideraron sus estigmas. Los estigmas no constituyen criterios para santificar a nadie, porque pueden producirse por otros motivos totalmente naturales. No que fue la santidad de vida del Padre Pío. Enseguida el Padre Pío tenía otra facultad. Él se calcula que confesó, él hablaba italiano y un poco latín, nada más. Y se calcula más o menos entre lenguas y dialectos que confesó más o menos en 35 lenguas distintas, entre ellos el japonés y el chino mandarín. O sea que nadie se sabe, él no se acuerda. Él creía hablar en italiano, pero salía de otra manera. Además, también el Padre Pío adivinaba las cosas. A ver, Jaimito, sí, está bien tú, pero te has olvidado, Jaimito, que hace me dijiste que hacía 3 años, no, yo creo que hace 5 años no te confesas. Y además, ¿te acuerdas que hiciste tal cosa? Que faltaste a la caridad con tal persona. Es decir, bueno, sale del confesionario a una nueva acto de conciencia y vuelve a continuar la confesión. O sea, sabía todo. Hugo, quería preguntar, ¿existe como un manual para lograr un milagro? ¿Existe como un lugar? Porque se habla mucho de Lourdes, donde tiene que entrar a una piscina y después sales y te sientes mejor. Pero también se dice que en cualquier hospital, en su casa también, puedes conseguir un milagro. Entonces, es mejor ir a un lugar sagrado. Claro. El milagro puede producirse en la casa y en cualquier lugar y en la calle también. Ahora, a propósito de Lourdes, la famosa, ahora ya no hay piscina, ahora está todo separado. Antiguamente, hasta hace unos 100 años, 80 años atrás, era una sola piscina que había donde se bañaba una persona que estaba con viruela y al lado uno tomaba agua para sanar del hígado. Sí. Y se descubrió que el agua de Lourdes no tiene bacterias. Es lo mismo que una cosa, que otro día vamos a hablarlo acá. Estaba estudiando la sábana santa y el sudario de Cristo. No puedo creer las cosas que se han descubierto. Si lo único que no se ha podido comprobar que esa persona sea Cristo, porque no puede saberlo. Y la iglesia no lo aprueba. ¿Y si sabe por qué no lo aprueba? Porque la iglesia dice de que la resurrección de Cristo tiene que creerse por fe. O sea, tiene que creerse por fe. Y además hay otra cosa. Pero las cosas que ocurren, bueno, eso va a ser motivo de otra conversación. Yo me acuerdo que de repente sale, no sé, en un diario, me acuerdo de hace años, que por ejemplo a tal figura, a tal persona, le falta un milagro para convertirse en santo, que ya tiene como porque hay un número, creo, ¿no? Entonces él tiene aprobado como 4, no sé, estoy chamullando ahora. Le falta un milagro para ser canonizado. Para ser canonizado. Pero él ya es santo ya, pues. Entonces, pero están esperando, entonces es bien loco ese momento. Porque la iglesia, cuando proclama a alguien santo, declara al Papa que se le puede rendir culto universalmente. Al beato también, y a los siervos de Dios también, y a los beatos, pero son más locales. ¿Pero son 2 o 3? Creo que exigen 3 milagros para la beatificación y otros 3 para la... Oye, Hugo, pero perdón, en el santo ya uno ya le empieza a pedir porque ya no sabe que es santo, entonces hay más gente que le empieza a pedir. El caso, por ejemplo, hay un religioso, me parece, camiliano de San Juan de Dios, en el oriente, me parece que en Madagascar, por ahí, que se llama Fortunari, que están pidiendo que un siervo de Dios que ha hecho algunos milagros y hay que encomendarse a él. Lo recomendaron precisamente sus hijos de la congregación. Yo así le rezo, porque yo le rezo mucho a los santos y voy variando unos. ¿Tú? Y además hay otra cosa, tengo un pecado mortal. A ver. Yo soy gran admirador de don Álvaro del Portillo, del que beatificaron. Pero no soy del padre Escrivá, que es santo. No sé por qué. Me es más simpático uno que el otro. Pero ahora en adelante voy a encomendar a don José María Escrivá, porque precisamente es un gran hombre, pero hay esas cosas de simpatía. Claro. Hay santos, apóstoles. A mí me cae mal San Pablo, por ejemplo. Pésimo, pues. Exactamente, me cae pésimo, mal. Pero San Pablo fue un gran hombre. En cambio me cae bien San Pedro. Entonces hay una ¿Pero por qué te cae mal San Pablo? Queremos saber. En primer lugar, era medio misógino, ¿no? ¿Sí? Sí. Uno más. Mira, sí, uno más. En segundo lugar, al final dice: yo he trabajado más que los otros, o sea, dándose poco menos que más mérito que el resto de los apóstoles. Entonces discutía con San Pedro, no le reconocía la jerarquía a San Pedro. Además, consta en la Biblia que San Pablo fue a Roma. De San Pedro no consta en la Biblia que San Pedro haya llegado a Roma, es la tradición. Pero una tradición tan antigua que el año 95 en nuestra era, resulta que hubo un problema en la iglesia de Corinto, en Grecia.
Y recurrieron al obispo de Roma, que era San Clemente, quinto sucesor de Pedro. Y no a San Juan, que estaba viviendo todavía en Patmos. Pero algo será, pues. Porque lo reconocían como jefe de la iglesia. Perdón, yo no sé cuál es la diferencia entre cuando usted dice un siervo de Dios. ¿Cuáles son los distintos? Ya, son las distintas etapas. La primera etapa se llama el siervo de Dios. Cuando ya se le atribuyen algunos milagros, se reconoce su santidad de vida y se ha iniciado un proceso de beatificación. ¿No tiene por qué haber sido un religioso, un padre? No, puede ser un laico. Puede ser laico. Claro, Sanana, hay muchos. Bernadette de Soubirous. ¿Cómo? Juana de Arco. Sí, que es la también. patrona de usted. Profe. Otra es que Y ahí entonces discuto su santidad, pero la reconozco. Y ahí la entonces patrona es siervo usted. de Dios. Es siervo de Dios. ¿Y después? Y después viene el proceso de beatificación. Y finalmente canonización. Hay algunos que se quedan siervos de Dios para siempre y otros beatos para siempre. ¿Y pueden obrar milagros Y otros- aquellos que no Sí. son ni creyentes siquiera? Sí, sí. Yo le decía el caso, por ejemplo, de beatos. Hay una enorme cantidad de beatos que nunca han llegado a ser santos. Y otros que lo fueron después de muchos años. Alberto Magno, después de 400, 500 años de su muerte, recién se le declaró santo. Entonces, el doctor de la iglesia. Siervo de Dios, después santo. Después santo. Y una vez que son- No. Siervo de Dios, beato Beato. santo. Ahí está. Ahora, la beatitud la proclama el Papa. Ya. Igualmente que la santidad. Ahora, el ser siervo de Dios ya se le dice a una persona ya después, ¿cierto? Por ejemplo, que en Chile está la Madre María San Agustín Fernández Concha, una santa religiosa del Buen Pastor, que no sé por qué no la han beatificado. Hay un caso. Hay varios casos aquí en Chile. Oye, Hugo, Monseñor es que- Valdés es que Subercasó, son- obispo de Osorno. Dele. Ya. Sí, Ya, dígame. la doble, la doble. ¿Solamente los santos están en el cielo o cada persona que muere se va al cielo? El que está en el cielo ya se le puede categorizar como santo. ¿Pero quiénes se van al cielo? Se ¿Solo va. los santos? Ella se va a ir al cielo. Se van al cielo. Todos los que han muerto en amistad con Dios, aunque tengan imperfecciones, tienen que pasar primero por un periodo de purificación que llaman purgatorio, que no es un lugar, sino que es un estado. Y cuando se purifican, entran al cielo. O sea, un Claro, ateo, pero- aunque se haya sido bueno, no se va al cielo. Es que lo que ocurre es que lo siguiente. Yo creo que Dios no juega con dados cargados. A ver. Dios no hace chuecuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, primero, una persona que lleva una vida buena toda la vida, Dios le da la perseverancia final. No va a permitir que cometa un pecado mortal un poco antes de su muerte. No, tampoco. Ahora, ¿quiénes personas que no siendo creyentes, pero que han tenido muy buena voluntad, que han obrado rectamente, incluso de acuerdo a la ley natural, tanto en el orden personal como social, que han sido altruistas, en cierto modo están asistidos por la gracia, porque hay que estar en gracia de Dios. No modo implícito están asistidos por la gracia. Y ese puede llegar precisamente. Profe, pero igual, por eso tiene relación con lo que usted dice, de que también se ve la vida que esa persona ha tenido, porque si todos son santos, Claro. todos los que... Los lo- últimos 10 años. si todos los que Para están en el canonizar cielo los son últimos. santos, para que sean santos canonizados por la iglesia, tienen que también haber tenido una vida acorde, digamos. Al menos los últimos 10 años. Antes no. 10 años, ¿no? Gracias a San Agustín. Casos, y muchos otros casos más. Oiga, ¿Tiene que ser San Ignacio bautizado? Loyola, para empezar. ¿Tenemos que ser bautizados? No se ¿No? sabe. En primer lugar, un mártir puede ser bautizado y se bautiza por el martirio, por la sangre del martirio. Y además hay otro caso, que hay una tercera forma de bautismo, se llama el bautismo de deseo. Cuando alguien desea ser bautizado y no alcanza a bautizarlo. Entonces los que se llamaban catecúmenos antiguamente estaban estudiando, perfeccionando para el bautismo y mueren. Está el caso de San Ambrosio con uno de sus amigos, que muere. Hugo, Y me pero tú la otra vez- yo he perdido un amigo, pero el cielo ganó un santo. Comentabas la otra vez que cualquiera podría ejercer el bautismo. Cualquiera. Cualquiera. Ministro o sea, del bautismo puede ser cualquiera, aun cuando no sea bautizado. Una persona no bautizada puede bautizar a otra. ¿En serio? ¿Sí? Oiga, Oye, profesor, ¿por sobre qué, todo en caso de apuro. cuando pedimos por determinado objetivo, pedimos a un cierto santo? O sea, un santo para Sí, determinadas cosas, sí. otro santo para... Eso otro. es muy ¿Por común. qué? Exactamente. Porque Sí. la Por mayor ejemplo, yo parte creo, de las las gracias cosas que han perdidas, concedido Santa la- Elena, Santa Elena. San San Expedito, Expedito, por ejemplo. sí. San Expedito. San Expedito, San cortito. Benito trabajo. Entonces hay como una especie de inclinación San respecto a eso, Antonio. pero son cosas piadosas nuestras. Y hay santos más populares que otros. Por ejemplo, de los apóstoles. Sin duda alguna, que el más popular de todos es San Juan Tadeo, que pareciera que fuera un apóstol de segunda clase, y no era, tiene incluso hasta una epístola. Gracias a él, por ejemplo, se sabe lo de la extremunción. Bueno, entonces hay otros, por ejemplo, que San Antonio, San Expedito, entonces Santa Rita, Santa Elena. Entonces hay una serie de santos, y además los ciertos locales. Por ejemplo, aquí en Chile en varias partes, San Lorenzo, San Sebastián, San Santa Lorenzo de los Rosa, Mineros. Santa Rosa. Entonces hay una serie
En Francia hay un enorme, Santa Margarita Lacoque, por ejemplo, que es el apóstol, que podríamos decir, del Sagrado Corazón. Una serie de cosas. En España, ¿para qué decirlo? Esto parece, ustedes saben que siempre hay un santo más francés que español. ¿Cuál? Sí. Siempre hay un más. ¿Siempre? No sé, Mira, hay uno más arriba. Es que eso es un asunto histórico. El primero que se convirtió al cristianismo de todos estos bárbaros que habían fue Clodoveo. Entonces se bautiza Clodoveo y San Remigio, que lo bautizó, obispo de Reims, le dice: es Santo Remigio. Fieros y Cambro, quema lo que has adorado y adora lo que has quemado. Y se convirtió. Fue el primero, porque España era cristiana arriana, los visigodos. Yeah. Entonces fueron los benedictinos clunios de Francia los que la catolicizaron. Entonces por eso quedó el Rex Christianissimus, que es el rey de Francia, el primer rey, el rey cristiano por excelencia, y la hija mayor de la iglesia, que es Francia. Hasta el día de hoy se le considera. Por eso es que siempre, todas las profecías, hasta de Nostradamus, cualquiera, toda la salvación final viene a través de Francia, cosa misteriosa. Pero siempre hay excepciones, hay siempre excepciones. La salvación. Es una Sí. cosa. Para que vea. Estoy Ahora cerrado, no voy sí. a hablar mal de Inglaterra, porque el otro día llamaron la atención enérgicamente, porque ahí que yo hablaba mal de Inglaterra y ya ve que fue el Sí. embajador y que oyó un programa. Quemaron a Juana de Arco, entonces. Bueno, Hay que hablar mal. y además hay otra cosa curiosa. Ustedes saben que el rey de Francia, Luis XIV y Luis XV, eran bastante crápulas los dos. Sí, pues. Se portaban Cargaditos pésimos. al... Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían conciencia de ser el rey cristianísimo. Entonces tienen una vez al año, para Pascua Resurrección, se confesaban y comulgaban, pero no podían estar con las amantes. Entonces, ¿qué pasa? Después del Domingo de Ramos, tanto uno como otro, sobre todo el caso de la Montespan, el rey las echaba de Versalles Ah, y las hacía volver el día Después lunes siguiente. Se cargaban a la ternura Después después. de- confesión. Ay, pues, al menos, no, pero ella tenía que dar el ejemplo al pueblo. De que, Obvio, y lo daban ¿por qué siempre. se No ha enojaron cambiado conmigo eso. los ingleses? Por lo que Nunca, no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron los ingleses con conmigo usted? por lo siguiente. Luis XIV, ustedes saben que Luis XIV, a él lo heredó un bisnieto secundón. O sea, durante su reinado murió el gran Delfín, su hijo, su nieto, y el hijo mayor de su nieto, o sea, su hijo mayor de su nieto, y el hijo menor de su, o sea, el bisnieto menor que tenía 5 años, futuro Luis XV, él lo heredó. Entonces, cuando él estaba muy enfermo, le pidió que lo fuera a ver. Y fue el niñito a verlo. Le dijo: hijo, tú vas a ser el rey de Francia, tú tienes que darte cuenta de la responsabilidad que tienes, tú eres el rey cristianísimo. Le dijo. Por lo tanto, primera recomendación, amar a Dios, amar a la iglesia y defenderla. Segunda recomendación, amar a tu pueblo. El rey está y estará siempre con su Se lo pueblo. olvidó. Cuarta recomendación, ser buenos amigos de algunos vecinos, de España, del emperador, de Flandes, y desconfiar siempre de Inglaterra, porque al momento en que tú te descuidas te van a pegar una puñalada por la espalda. Eso fue lo que dije, y se enojaron los ingleses. Así que ahora vamos a modificar lo que fueron cosas que inventó la historia mejor. ¿Qué te parece? bueno, hoy ya tenemos el Brexit, entonces. Claro, estamos ahí. Ya se vengaron con el principio. Profesor, usted recién dijo que le caía mal San Pablo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el santo que... Es que el problema Le es que cae me bien, le cae bien. bueno, San Pedro, San Pedro. porque era humilde. San Pedro San era- Pío también le gusta a usted. San Pío no, Santa Teresa. Santa Teresa era extraordinaria. Les voy a contar algunas anécdotas de Santa Teresa. A ver. Wow. Santa Teresa, algunas son un poco... Bueno, Santa Teresa llega, Tengo miedo. ¿eh? le hace un dilema el diablo. Estaba rezando. Teresa, ¿para qué reza? Le dijo. Así le dijo el Sí, diablo. si tú estás destinada a salvarte, te vas a salvar de todas maneras, rece o no rece. Si estás destinada a condenarte, rece o no reces, vas a condenarte de todas maneras. Por lo tanto, ¿para qué rezas? En realidad, le dijo Teresa, si me voy a salvar, rece o no rece, me da lo mismo. Y lo mismo si acaso no rezo. Entonces, ¿para qué me tientas? Y la otra, esta fue terrible. Llega Santa Teresa, no tenía cuerpo glorioso todavía y tuvo que ir al retrete. Y mientras estaba en el retrete, ella rezaba, levantaba su alma a Dios y rezaba. Llegó el diablo y dijo: pero Teresa, ¿no te das cuenta de la falta de respeto que tienes con Dios? Mira lo que estás haciendo y levantas tu mente a rezar a Dios. Eso es inaceptable. No, le dijo. Yo mientras lo que estoy haciendo, levanto mi mente para dedicársela a Dios. Y lo que cae, te lo dedico a ti.
Mira, era muy, era una mujer, tenía mucho sentido del humor. Hay santos con sentido y otros que no tienen sentido del ¿Te humor. gusta lo del sentido del humor? Sí, sí. pues. Seguro. Hay otros que no lo tienen. Por ejemplo, hay santos, por ejemplo, misteriosos también, o sea, cosas que ocurren y que Dios sabe cómo reparte su gracia. Y sobre todo que ahora que estamos en el año de la misericordia hay que recalcar, Dios es eminentemente misericordioso. No va a jugar nunca chueco, ni va a jugar con dados cargados. Eso es lo que pasa. El otro... El que juega con claro, los dados Entonces, ¿qué es lo que flecha. pasa? Hay gente, por ejemplo, estaba viendo el otro día que un día lo vamos a tener que conversar aquí, la Santa Sábana de Turín y el famoso sudario de Oviedo, que está comprobado, es que son cosas, eso va a tener que darle un tiempo. Eso lo vamos a dejar para La otro próxima programa. parte. Y ahí eso sí que es importante que lo sepan. Pero como dice la iglesia que no lo acepta, el que no quiere creer no va a creer de ninguna manera. Claro. Gente que no cree, que esto no creo. Pero sin embargo, uno le cuenta que Pero pasa que hay gente que ¿cómo se llama? La autopsia de Napoleón, Sí. en realidad llegó a la conclusión Pero es que hay murió gente de que cáncer al hígado. necesita la Sí. cosa empírica, pues, Sí, profe. pues. Claro, Ver es que para creer. Pero si a alguien le comprobaran cualquier milagro y no quiere creer, no cree. Tanto que yo esto del sudario, voy a hablar con un amigo mío que es ateo, muy sectario. A ver qué explicación me da. Pero que es imposible. Es que la vamos a esperar. Vamos a esperar Aplauso aquí. para el Tremendo. profesor Hugo Hugo Cepeda. Cepeda. Notable.